Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a hablar hoy de genética 2. Bueno, en la última clase, entiendo, de este, de este segmento. No, más o menos la mitad, no tanto la mitad, quizás un tercio, quizás de las preguntas de su examen parcial vendrá precisamente genética. Entonces, les advierto que, bueno, va a ser una clase un poco densa porque hay algunos temas que no se han tocado en su clase presencial. Tuve la oportunidad de estar ahí. Entonces, vamos a hacer esto un poco rápido. Entonces, ahí vamos. Entonces, esto solamente para que lo recuerden, ¿no? Entonces, el genoma humano es inmenso, es inmenso. Tenemos 3.000 millones de pares de bases, 20.000 genes codificantes, unas cerca de 300.000 proteínas por el splicing alternativo, ¿no? Entonces, esta es la secuencia, ustedes ya la conocen perfectamente, no hace falta que profundicemos ahí. Esto tocamos en la clase pasada, sin embargo, pues me dijeron que, que correspondía a la de hoy. O no sé si, creo que hicieron replicación hace 2 semanas, pero igual vamos a recordar nada más, ¿no? Cómo es el proceso de replicación, el ADN, la estructura del ADN está compactado inicialmente, ¿no? En los cromosomas, forma estos bucles, se empaqueta en histonas, recuerden las histonas H1, que es un seguro, H2, 2A, 2B, 3, 4, ¿no? Es un octámero de histonas y el H1 lo que hace es sellar, ¿no? Entonces, la estructura del ADN, por supuesto que ustedes ya la conocen, la organización, ¿no? El control del ciclo celular, y bueno, acá les coloqué fármacos, ¿no? Inhibidores de quinasa dependiente de ciclina. Esto ya lo vimos la semana pasada, ¿no? Solo para recordar, la dirección 5'3'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, como ustedes ya saben esto, la replicación también ya la conocen. Es un proceso semiconservativo porque se usa un molde, ¿no? De DNA, en este caso, en el proceso de replicación, una hebra es una hebra madre, ¿no? Y una hebra es una hebra hija, de esta forma que es semiconservativo. Uno sirve de molde para el proceso, ¿no? Comienza con un origen de replicación. En las bacterias, por ejemplo, tienen un genoma circular, por supuesto, solo es necesario un origen de replicación para comenzar a replicar un punto de inicio, una secuencia rica en adeninas y timinas, por digamos, inestabilidad, ¿no? O baja estabilidad en comparación con la C y G, ¿no? Es aquí que comienza la replicación, es donde comienza la replicación. Las enzimas que participan también, ¿no? Por supuesto. Todo comienza, ¿no? Como les digo, y guarden este detalle para el final, con un cebador, ¿no? Que es una secuencia de RNA que se fija, una secuencia guía para comenzar la replicación, ¿no? Antes de eso, hay otras enzimas como la helicasa que se encarga precisamente de eso, de abrir las hebras, ¿no? Las proteínas Single Stranded Binding Protein, ¿no? Las SSB que se encargan de mantener las hebras como están y que no se vuelvan a unir. Las DNA polimerasa que van a sintetizar en sentido 5'3' y que varían, por supuesto, la denominación varía de si se trata de procariotas o eucariotas, ¿no? Clásicamente cuando escuchamos de DNA polimerasa 3 pensamos, bueno, que es en general, ¿no? Pero en realidad es la definición de la DNA polimerasa en eh, bacterias, en procariotas, ¿no? Entonces, estas son las enzimas que participan, ¿no? Recordemos que es un proceso bidireccional, ¿no? Es bidireccional porque se va abriendo en ambos sentidos, cosa que en el caso de las eucariotas, este proceso se vaya acoplando poco a poco. Una horquilla de replicación se une con otra y así sucesivamente porque replicar el ADN sería muy costoso y demoraría demasiado, ¿no? En el caso nuestro, en el caso de un genoma tan grande como 3.000 millones de pares de bases, ¿no? Pero en el caso de una bacteria, pues esto es más sencillo y esto solo se desarrolla en un punto. Es un proceso semicontinuo, por supuesto, porque tenemos una hebra continua que va de 5' a 3', se sintetiza de esa forma, y una hebra discontinua, ¿sí? Porque la DNA polimerasa, recuerden que solo sintetiza de 5 a 3, pero como tenemos una hebra contraria, entonces lo que hace es
sintetizar retrocediendo. Es como que sintetiza retrocediendo, entonces se dejan esos fragmentos de Okazaki, ¿no? Se dejan esos puntos en vacío que luego van a ser sellados por otra enzima, ¿no? Entonces, esa es la replicación, ¿no? Esa es la replicación, ustedes ya la conocen. Y como se le explicó muy bien en clase, ¿no? Es un proceso de alta fidelidad, ¿no? De alta fidelidad. De hecho, si un error sale, por supuesto ya veremos la maquinaria de corrección. Hay varios mecanismos que ustedes tienen que conocer. Acá tenemos, ¿no? Lo que sucede en eucariotas, ¿no? Los puntos de replicación son estos. Los orígenes de replicación se forman horquillas y estas horquillas se van uniendo hasta poder, ¿sí? Replicar todo el genoma, en este caso una célula, ¿no? La DNA polimerasa, por supuesto, varían, ¿no? En el caso de la DNA polimerasa 3, que es la que se suele conocer en las bacterias, pues en el caso de las eucariotas es la DNA polimerasa delta, ¿no? Entonces, varía, como ya dije, ¿no? Ustedes pueden revisar este cuadro luego, de hecho, ustedes lo van a leer, ¿no? Para su examen. Sí, recordar eso, ¿no? Las enzimas. Enzima que sintetiza el primer, primasa, la que abre la hebra, la helicosa, proteínas de unión a cadena única, Single Stranded Binding Protein, SSB, también llamadas RPA, ¿no? Entonces tienes la primasa que forma el primer y tienes una DNA polimerasa que sintetiza en 5' 3'. DNA polimerasa 3 eh, en, en procariotas y DNA polimerasa delta y alfa en eucariotas, ¿no? Y bueno, dentro de la maquinaria digamos, yo podría decir secundaria, en la replicación está la DNA polimerasa 1, ¿no? DNA polimerasa 1 que se encarga de reemplazar ese cebador de RNA que se acuerdan que dijimos al inicio con una cantidad de DNA, ¿no? Una cantidad de DNA, porque al final ese RNA solo es guía. Entonces ahí tenemos todo la maquinaria, ¿no? La topoisomerasa que permite, por supuesto, que ustedes lo deben saber, el superenrollamiento, ¿no? Coloquen dos hilos, ¿no? Dos cuerdas y traten de enrollarlas demasiado y se forma un nudo. Entonces, la topoisomerasa permiten eso, ¿no? Evitan el superenrollamiento de las hebras, ¿no? Sí, vamos a ver ahora replicación, bueno, el mecanismo de reparación, de hecho, el ADN, ¿no? Para comenzar, porque en los siguientes slides creo que está más detallado esto. Tenemos lo siguiente, fíjense, cuando hablamos de reparación, hay que dividirlo esto en dos grupos. Reparación de cadenas únicas o de doble cadena, ¿sí? Cadena única, doble cadena. Cadena única, tenemos el mecanismo por reparación por escisión de base, ¿sí? El mismo nombre te dice reparación por escisión de base. Sí, tenemos digamos, un nucleótido que se transformó en uracilo, una citosina que se desaminó, se forma en uracilo. Entonces tengo una base ahí dañada, ¿sí? Entonces lo que hace la maquinaria es precisamente trabajar ahí. La reparación por edición de nucleótidos es un mecanismo un poquito más complejo. Involucra, por supuesto, bueno, se detecta una alteración en el diámetro en el diámetro del ADN, ¿no? Ambas células tienen un determinado diámetro, ¿sí? Entonces, cuando se ve una alteración, en este caso es porque algo, o bueno, las bases se están emparejando mal. Entonces ahí trabaja la maquinaria de reparación por decisión de nucleótidos. Ya lo vamos a ver más adelante. El sistema Mismatch Repair es bastante interesante porque hay varias enfermedades, de hecho, una bastante famosa que es el síndrome de Lynch, que es el reparación por mal emparejamiento, ¿sí? Una A se empareja con una C, ¿sí? Una C con una A, supongamos, ¿sí? Entonces, tenemos por el otro lado reparación de doble cadena. Acá tenemos recombinación homóloga y unión por extremos no homólogos, ¿sí? Entonces, estos son lo que quiero que comprendan de inicio. Vamos a desarrollarlo a continuación más a detalle. Vamos, ahí. Entonces, la reparación por escisión de base. En la reparación por escisión de base, fíjense, hay un daño en el DNA, ¿no? En la base de la secuencia, ¿no? Entonces, em, por supuesto,
como se les explicó, ¿cómo es que yo reconozco una secuencia más antigua, una secuencia original y una secuencia nueva? Por la cantidad de, ¿sí? De grupos metilo, ¿sí? De sustituyentes que tenga esta cadena. Entonces yo reconozco la cadena molde, una cadena original, y yo reconozco cuál es la cadena dañada. Entonces, si yo tengo una cadena o una secuencia en la que sea, digamos, hay unos dímeros de timina, qué sé yo, perdón, o no sé, o desaminación de un grupo citosina, ¿sí? De una citosina en un uracilo. Sí, porque la de dímero de timina es otra cosa, sí, es escisión de nucleótidos. Pero en el caso, por ejemplo, de que se desamine una citosina y se forme un uracilo, entonces tengo una base dañada. Entonces se utiliza una glicosilasa que forma estos sitios apurínicos o apirimidínicos. Ustedes lo van a ver en la literatura como AP site, ¿no? Entonces se usa una endonucleasa, ¿sí? Que va a liberar esta secuencia mal dañada. Y aquí se abren dos caminos. Dos caminos. Un camino más corto, y esto quizás no les han dicho, un camino más corto y un camino largo. ¿En qué consiste eso? El camino corto lo que hace es directamente eso, ¿sí? Se retira la base, se polimeriza con DNA polimerasa y se sella, nada más, ¿sí? Pero solo esa base, solo en ese punto. Es un camino corto, mientras que el camino largo sigue una secuencia un tantito distinta. ¿En qué sentido? Se identifica el daño, por supuesto. Se cinde una mayor cantidad de nucleótidos y se polimeriza, ¿no? Consecuentemente, una determinada cantidad de nucleótidos en ese lugar, ¿no? Y finalmente se sella. Entonces, esa es la diferencia. Hay una vía corta, una vía larga. Para fines prácticos de su examen, quizás no les vayan a preguntar esto. Estoy seguro que así que no les van a preguntar esto, pero para que lo conozcan sí es bueno, ¿no? Para que puedan leer un poco más a detalle. La reparación por escisión de nucleótidos, supongamos que en este caso ya se forma un dímero de timina por radiación ultravioleta, ¿sí? En este caso. Entonces, tengo el daño del ADN, tengo el daño del ADN. Se reclutan una serie de proteínas, así en sencillas palabras, factores, ¿sí? Proteínas que van a interactuar, familias bueno, la enfermedad se llama Xeroderma pigmentosa y hay varias proteínas involucradas ahí, ¿no? XPB, XPD, entonces todas estas proteínas trabajan en conjunto para reparar precisamente el nucleótido que se ha dañado por la formación de este, ¿cómo se puede decir? De esta burbuja, ¿no? Que no debería existir, por supuesto, en las hebras de ADN. Y se repara el daño, se cinde y se sintetiza con ADN polimerasa delta, en este caso, de eucariotas, y se sella con una ligasa. Ahora, la reparación por error de emparejamiento, como me comuniqué, aquí está involucrada, o bueno, un ejemplo claro es el síndrome de Lynch, ¿no? El síndrome de Lynch es una entidad que vamos a ver más adelante y se da por daños precisamente a la maquinaria del mismatch repair. ¿En qué sentido? Para ir un poco más deep, para profundizar un poco más, aquí interactúan una serie de proteínas del complejo MUT-S y MUT-L. Guárdense eso, MUT-S, MUT-L. Ahora, las proteínas del complejo MUT-S, que pueden ser alfa y beta, ¿sí? Son estas dos proteínas, MSH y MSH6. En el caso de ML, ¿sí? Perdón, del MUT-L, es la MLH1 PMS2. En sencillas palabras, este conjunto de proteínas se unen, ¿sí? Se unen, corrigen el error, el mal emparejamiento, y lo que hacen, por supuesto, obviamente, es polimerizar la parte que está, sellar, polimerizar y sellar, corregir el error, ligar, y ya está. Ahora, ¿qué es lo interesante? Que estas proteínas que conforman los complejos MUT-S y MUT-L están mutadas en el caso, por ejemplo, del síndrome de Lynch. Por eso en el síndrome de Lynch se suelen estudiar los genes que codifican estas proteínas MSH2, MSH6, MLH1, PMS2. ¿Sí? Puntual. Entonces, vamos a ver ahora la unión de extremos no homólogos y recombinación homóloga. Recuerden, esto es por daño en dos hebras de DNA.
La que vimos era en una, ¿no? Entonces, el primer mecanismo, que es el non-homologous end joining, ¿sí? Recombinación de extremos no homólogos. En este caso, lo que hace ante el daño en ambas secuencias, lo que se hace es reclutar unas proteínas, ¿sí? La proteína quinasa dependiente de ADN y las proteínas del complejo Q70 y Q80. No es necesario que se memoricen eso, pero lo pueden investigar más adelante. Lo cierto es que se forma este complejo multiproteico, se fija una proteína Artemis y lo que hace finalmente es sellar, ¿sí? Sellar, corregir y sellar las dos secuencias que se han alterado. Y se sella, por supuesto, con una ligasa. En el caso de la recombinación homóloga es un tanto distinto. En este caso también se forma un complejo multiproteico, entre los cuales interactúa la proteína RAD51 y RPA, ¿sí? Pero en este caso se recluta una secuencia hermana, ¿para qué? Para tener molde, porque el propio nombre lo dice, es recombinación homóloga. La secuencia dañada y el complejo multiproteico lo que van a hacer es reclutar una hebra de DNA sana, ¿sí? Hermana, y lo que hace es precisamente recombinarse, ¿sí? Sintetizar a partir, teniendo como molde esto, esta hebra que es sana, como digo, y ya tengo finalmente la secuencia reparada. Entonces, puntual, ¿no? Recombinación homóloga, ¿sí? Necesito un molde DNA de una DNA hermano, ¿no? Sano, correcto, para sintetizar. Y en el otro mecanismo, que es en la unión por extremos no homólogos, se reclutan una serie de proteínas, sí, se repara el daño, pero luego se termina sellando esa misma cadena de DNA, ¿no? Puntual. Entonces, como les dije, los errores de reparación de ADN son bastantes. Explicarles ahorita mismo todas y cada una de ellas nos va a tomar toda la tarde, toda la noche. Entonces, no sé qué hora es. Quiero checar rápidamente, son las 5:26. Ok, estamos a tiempo. Son muchos y dependiendo del mecanismo que se ve involucrado, vamos a ver distintas patologías. Creo que la más, digamos, sonada o comentada es el Scleroderma pigmentosa, ¿no? Que es una entidad causada por daños en el mecanismo por decisión de nucleótidos. Creo que eso ustedes también lo saben, ¿no? Y el fenotipo de estos pacientes, pues, es una alta predisposición a neoplasia de piel, ¿no? A cáncer de piel y una hipersensibilidad a la luz. El síndrome de Cockayne, también que se ve involucrado en este proceso, ¿no? Que se caracteriza por envejecimiento prematuro, defecto neurológico, retraso en el crecimiento, también sensibilidad a la luz, por errores también en este mecanismo, la tricotiodistrofia, etcétera. Pero algo que es bastante importante, que me gustaría comentarles es precisamente esto lo que les había anticipado hace unas diapositivas, es el síndrome de Lynch, ¿no? Poliposis colónica hereditaria, no es de hecho no es esa, ¿sí? Es cáncer colorectal no polipósico hereditario, perdón, sí, esa es. Cáncer colorectal no polipósico hereditario. ¿En qué consiste el síndrome de Lynch? En el síndrome de Lynch vamos a ver en los pacientes una alta predisposición o una formación de tumores, neoplasias malignas, que se pueden dar a nivel de colon, ¿sí? También en endometrio, se pueden dar en estómago, dependiendo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean a un paciente así, pueden tener su un síndrome de Lynch, porque ya tiene bagaje, hay bagaje genético bastante sospechoso, ¿no? Que tenga varios tipos de cáncer. Entonces, como les dije, es una enfermedad, ¿no? En este caso, por errores en la maquinaria de reparación misma, en el mecanismo de reparación por mal emparejamiento. Como les digo, nosotros analizamos estas proteínas, MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, ¿no? Hay un montón de mutaciones que pueden ser causales, ¿sí? De síndrome de Lynch. La histología, por supuesto, miren, este es un estudio a la derecha histológico,
patológico y a la derecha, en la esquina superior izquierda de las figuras, pueden ver un estudio de inmunistoquímica, en los cuales pueden ver a la izquierda la presencia de MSH2 y MSH6, pero al lado derecho no tengo MLH1 y no tengo PMS2. Entonces, nos va orientando, por supuesto, al diagnóstico de síndrome Lynch por las mutaciones en MLH1 y PMS2. ¿Qué es lo que faltaría aquí? Un análisis genético, ¿no? Un análisis genético. Esto es inmunistoquímica, nos da una aproximación, ¿no? Y hay que corroborar con la parte genética molecular. Entonces, sí, transcripción. Entonces, esto va a variar. La transcripción va a variar, depende si se trata de eucariotas, ¿sí? Lo que quiero que entiendan es que dentro del proceso de transcripción, ustedes saben que acá se va a formar un RNA mensajero. ¿Y cómo comienza esto? Con un promotor, con una región específica del DNA en el cual la RNA polimerasa 2 tiene que fijarse y correr para sintetizar el RNA. Entonces, esto comienza con la caja TATA. Con la caja TATA. Pregunta, si le dicen caja TATA en procariotas, no, caja PRIPNO. Caja PRIPNO, procariotas. Caja TATA, eucariotas. ¿Sí? Caja TATA, eucariotas. En una región de aproximadamente 30 nucleótidos arriba, ¿sí? Antes del sitio del inicio de la transcripción. Entonces, para que comience la transcripción, obviamente tienen que haber factores de transcripción, quienes son los que determinan que una proteína, perdón, que una secuencia se transcriba o no. Dependiendo de los factores de transcripciones, de los factores de transcripción que estén en la célula, una determinada secuencia se va a expresar y otra no. Por eso es que, por ejemplo, mis células epiteliales no sintetizan insulina, ¿no? Y mis células beta pancreáticas sí. Entonces, por ejemplo, todo eso tiene la base en los factores de transcripción, que se van a fijar los promotores en el caso, en general, ¿no? Tenemos el factor de transcripción 2D, que es el factor general, que se une a la secuencia TATA por una Tata Binding Protein, que es esta proteína, la TBP, proteína de unión a la secuencia, y se agrupan consecuentemente más factores de transcripción, 2A, 2B, y se fija la RNA polimerasa. Esto sucede, ojo, como les digo, en eucariotas, ¿sí? Se forma este complejo, tiene esa RNA polimerasa y comienza la transcripción. Se sintetiza en 5' 3', se forma ese RNA mensajero hasta encontrar una secuencia, hasta encontrar una secuencia que se llama secuencia polia. Una secuencia polia que finalmente me formará un bucle inestable que me liberará el RNA mensajero, ¿no? Por supuesto, acá también interactúan una serie de proteínas, pero es importante que ustedes conozcan esto de entrada. Antes de pasar al siguiente slide, vamos a hacer una corta diferencia. Estamos con la hora, sí. Una corta diferencia entre las moléculas que interactúan en eucariotas y eucariotas en cuanto a la transcripción. En el caso de las eucariotas hay una RNA polimerasa 1, 2, ¿sí? La 2 es la que ya vimos hace unos instantes, que sintetiza el RNA heterogéneo nuclear en el caso de una procariota, ojo, perdón, en el caso de una eucariota, el RNA heterogéneo nuclear. ¿Por qué heterogéneo nuclear? Porque es un RNA, ¿sí? Verde, yo le llamaría así, porque tiene intrones y exones, está desprotegido, es un RNA crudo, pero también me sintetiza RNA, ¿no? Mensajero, consecuentemente, ¿no? Entonces, eh, depende, ¿no? El RNA ribosomal, por ejemplo, es sintetizado por RNA polimerasa 1, menos la porción, la fracción 5S. La RNA polimerasa 3 sintetiza RNA de transferencia y la fracción 5S del RNA ribosomal. Y algo bien importante, en el caso de las células procariotas, estas requieren una que se llama sigma.
la transcripción. Mientras que las eucariotas, como acabamos de revisar hace unos instantes, tienen este factor general, ¿no? El factor 2D para fijar la secuencia con la proteína TBP. Entonces, bueno, acá tenemos los inhibidores, ¿no? Los inhibidores de RNA polimerasa en el caso de procariotas, ¿no? Actinomicina, rifampicina, ¿no? La rifampicina 2 precisamente es un fármaco que se utiliza en tuberculosis, ¿no? Está dentro del esquema que precisamente inhibe la RNA polimerasa 2. En el caso de las eucariotas, alfa-mantina, actinomicina D. ¿Qué sucede en procariotas? Marquemos diferencias puntuales. Tienes un complejo de RNA polimerasa, ¿sí? Formado por dos subunidades beta, dos subunidades alfa, pero tienes un factor sigma. Tienes un factor sigma, acuérdese de eso, factor sigma. Y tengo la secuencia, encaja la secuencia que está a -35 y -10 en el caso de procariotas. Recuerden que acá no hay caja tata, ¿sí? Entonces, acá comienza, que es el lugar en el cual se fija el complejo de RNA polimerasa, se fija y comienza a sintetizar el RNA mensajero. Una vez que esta secuencia termina, se libera el factor sigma, pero hay que completar algo más. ¿Cómo es que termina la transcripción en el caso de procariotas? Vamos a ver dos modelos, uno que es dependiente de la proteína Ru y el otro que es la terminación intrínseca o también llamado modelo independiente de Ru. También lo pueden revisar en casa a más detalle, ¿no? El modelo independiente de Ru, puntual, no quiero que nos compliquemos la vida. Hay una proteína que se llama precisamente Ru. Entonces, esta reconoce la secuencia, ¿sí? Se fija al RNA, ¿sí? Que se está transcribiendo y lo que hace es detener la secuencia. Listo. Proteína dependiente de RU. Y en el caso de la transcripción o de la terminación de transcripción por terminación intrínseca o vía independiente de RU, en la cual no hay, tienes una proteína que se llama la NUS-A. NUS-A. Entonces, lo que sucede aquí es formar un bucle, ¿sí? Es formar un bucle en secuencias ricas inicialmente unas secuencias ricas en A, perdón, en A, que se complementan con U, ¿de acuerdo? Es una secuencia propia del RNA, y esta proteína que acabo de comentar, NUS-A, lo que hace es acoplarse al RNA polimerasa, acoplarse al RNA polimerasa y evitar que se siga transcribiendo, liberar el transcrito y ya está, y ya está. Creo que sí les explicaron en clase, ¿no? De la formación de un bucle de secuencias ricas en AU, 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 que es inestable y que finalmente se libera el transcrito. Entonces, eso es precisamente esto, solo que acá hemos separado un poco más. Procesamiento del RNA, como dije, acuérdense, en el caso de procariotas tienes un RNA listo para ser transcrito, pero en el caso de eucariotas, ¿sí? En el caso de eucariotas se forma el RNA, ¿sí? Heterogéneo nuclear, heterogéneo, diferencia de secuencias, porque tiene secuencias inmensas de intrones y las secuencias cortas de exones en un solo transcrito, transcrito inmaduro, transcrito inmaduro. Una vez que que esa secuencia verde madura se procesa, se forma un transcrito maduro o RNA mensajero maduro, ¿sí? Pero ¿cuáles son esos procesos precisamente? Bien, tenemos, no, voy a hacer un zoom chiquito. Entonces, inicialmente tenemos eh, una secuencia inmadura que contiene exones, que contiene intrones, y lo que hace la célula es agregar una caperuza, ¿sí? 7-metilguanosina en el 5' en el sector 5', ¿de acuerdo? Acá está el sector 5', que tengo la caperuza de metilguanosina. Y al final tengo una secuencia de poliadenilación. Poliadenilación.
¿de acuerdo? Poliadenilación. Entonces, eso está bastante claro, eso está bastante claro. Pueden ver que acá los intrones y los exones todavía están juntos, pero esto se acaba hasta la llegada del espliceosoma o empalmosoma, en el cual precisamente lo que hace es quitarse los intrones, que son largas secuencias de nucleótidos, que por supuesto tienen mucha relevancia, ya veremos después, a veces no pensemos que porque hay una mutación intrónica puede haber, el hecho de que sea intrónica no afecta a los exones y eso no es así, puede afectarme la secuencia nucleótida, puede alterar el marco de lectura, ¿sí? Me puede mover una secuencia exónica, puede haber un desplazamiento y puede haber una enfermedad. El splicing, ¿sí? En la cual participan las ribonucleoproteínas nucleares pequeñas, Small Nuclear Ribonucleoprotein, que es en inglés, ¿sí? Que hace precisamente es formar este complejo grande de proteínas, spliceosoma, escindir, ¿sí? Cortar exones y intrones, separar y unir los exones, y el conjunto de exones con su secuencia arriba, 5' y 3', que no se traduce, tengo una secuencia 5' UTR, ¿sí? Untranslated Region, secuencia no transducida o región no transducida. Tengo estas secuencias y tengo la caperuza es de 7-metilguanosina, tengo la cola polía. Este es un transcrito maduro. Transcrito maduro. Este transcrito maduro está listo para salir, ¿sí? Del citoplasma, del núcleo, a través del complejo de poro nuclear, con una exportina, por supuesto. Sale, y acá tengo el transcrito maduro, y ocurre la traducción ya con los ribosomas. Entonces, traducción. ¿Qué sucede con la traducción? Bien, bueno, para que comencemos con lo básico, ¿no? Entonces, en este proceso yo necesito de inicio, ¿sí? Activar la enzima que es la que me va a encargar de agregar los aminoácidos ¿sí? En la secuencia de acuerdo al RNA mensajero. Y es de la siguiente forma, ¿no? Por una enzima que se llama la aminoacil ARNT sintetasa. Cuando hay anticuerpos contra esta enzima, contra las ARN de transferencia sintetasas, ocurre, o bueno, en gran mayoría, lo que se conoce como síndrome antitetasa, síndrome antisintetasa, perdón, síndrome antisintetasa, ¿no? Eso lo van a ver bastante en reumatología. En el análisis de laboratorio en el hospital se le conoce, bueno, usualmente se ve perfil inmunológico, ¿no? Anti-Jo1, proteína Jo1, anti-Jo1 tipo ARNT sintetasa. Sí, síndrome antisintetasa. Lo van a ver, como digo, en reumato. Bueno, se activa por esta enzima, se forma una aminoacil, un complejo enzimático, aminoacil AMP. Acá tiene la aminoacil ARNT y esta aminoacil ARNT va a esperar un rato que vamos a formar. Bueno, acá ustedes no vamos a aprendernos toda esta secuencia es engorrosa, por supuesto. Lo que quiero que entiendan es que, y también lo deben saber por conocimientos previos, en el caso de las eucariotas, los ribosomas encargados de acoplarse, este ribosoma tiene dos subunidades 60S, 40S, en el caso del 80S, eucariotas. En el caso de estos eucariotas, en el caso de procariotas, tengo el ribosoma 70S, con sus subunidades 50 y 30. Creo que lo tengo en la siguiente diapositiva. Ok, entonces, en el caso de eucariotas, ribosoma 80S, subunidades 60 y 40. Como pueden ver, lo que se muestra en los libros didácticos hace ver la traducción muy simple, ¿no? Bastante puntual, pero en realidad no sucede. No sucede. Es para fines didácticos nada más, ¿no? Pero
proceso complejo, tiene que porque tiene los AMS a la cual se acumulan otras proteínas y luego tengo el acoplamiento de la subunidad 60S que me forma finalmente el ribosoma 80S. Listo. Con eso estamos bien. Tengo un ribosoma 80S activo. Está listo para traducir. Aquí está todo, aquí se ve cómo se va formando el polipéptido, pero lo interesante sucede aquí. Sitios en el ribosoma. EPA, ¿se acuerdan, no? El EPA, EPA. Exit, P, peptidil, A de aminacil, ¿sí? Pero yo le decía aceptor porque es el que recibe inicialmente, ¿sí? Entonces comienza, llega el... tengo la secuencia de RNA mensajero bien protegida por la caperuza 5 de 7-metilguanosina, la cola polía, ¿sí? Tengo la secuencia que voy a traducir, que el ribosoma va a leer. De inicio se fija el primer codón, ustedes saben que es metionina, en el caso de eucariotas, se fija sitio P y se va sintetizando, ¿no? La secuencia de aminoácidos entrando por el sitio A, A de acepción, P, peptidil, síntesis de aminoácido y E de exit, ¿me entienden? Entonces, todo comienza en el sitio P porque es la entrada. Ahí comienza el sitio de traducción, pero luego se van agregando nucleótidos que van llegando por el sitio A, A de acepción o de aminosil, P, peptidil, ¿sí? En la cual ya se va sintetizando la cadena o claro, la secuencia de aminoácidos, la proteína como tal, y luego tengo el sitio E de exit, salida, y acá se va liberando, ¿no? Recuerden que este proceso es continuo. El proceso es continuo, ¿no? Se van agregando la RNA, siguen llegando más aminoácidos, entra en A, pasa a P, se sintetiza la cadena y se pasa al sitio E y se va. En A ya llegó otro, otro complejo, pasa al sitio P, sigue haciendo crecer la cadena y así sucesivamente, ¿no? Entonces, hasta que encuentra, por supuesto, un codón stop en el RNA mensajero y es aquí cuando se libera el polipéptido. Y por supuesto luego tiene que disociarse, ¿no? Tiene que disociarse este complejo. Bueno, acá es esto lo que sucede en procariotas. Subunidad 50S, 30S forman el ribosoma 70S. Este ribosoma es de bastante importancia en farmacología porque acá vamos a ver la acción de unos determinados antibióticos, ¿no? En el caso del ribosoma 70S, si dividimos las dos subunidades, 50 y 30, en el caso del 50S acá actúan los macrólidos, acitromicina, eritromicina, claritromicina, ¿no? Inhibidores de la subunidad 50S. En el caso de la subunidad 30S, 30S, se fijan las tetraciclinas, doxiciclina, tetraciclina, ¿no? Una mnemotecnia que a mí me enseñaron y es bastante una pepa para fármaco, ¿no? Subunidad 50S, subunidad 50S es macro, ¿no? Es la macro, es la más grande. Y la subunidad 30S es la minor, mino. Fíjense, la subunidad 30S, les dije que acá se fijan las 30 ciclinas, las tetraciclinas. Tetraciclinas, 30 ciclinas. Pero también se fijan los aminoglicósidos, que son otro grupo de fármacos, ¿sí? Amicacina, gentamicina. Fármacos que hay que utilizar con mucho cuidado porque son ototóxicos, nefrotóxicos, ¿sí? Y en el caso de la subunidad 50S, le dije macrólidos, ¿sí? Pero también 50 en romanos es L, ¿no? Está bien, como lo estoy haciendo. Es L en romanos. L de linesolit, linesolit.
¿sí? Un antibiótico que se usa en el caso de infecciones contra Staphylococcus aureus medicilino resistente, ¿no? Pepa para fármacos, si ustedes pueden revisar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, ustedes ya conocen la traducción, ¿no? Para los fines de bioquímica de este curso no les van a preguntar esto, solamente tienen que conocer, por supuesto, que los factores de transcripción son los que determinan eso, ¿no? Que una secuencia se transcriba o no y consecuentemente se exprese. Tienen que recordar que no todo RNA es mensajero, por supuesto. Tengo RNA ribosomal, tengo RNA de transferencia, pero tengo un tipo de RNA, ¿sí? Ya veremos más adelante que son los RNA, por ejemplo, no codificante largo, los RNA, los microRNA, los RNA no silenciados, los RNA silenciadores, perdón, ¿sí? Entonces, bien, para recorrer el código genético, esta tablita ya la habrán visto en biología, en embriología también. Recordemos que el código genético es universal, aunque hay una excepción con las mitocondrias, ¿no? Aquí hay cierta variación de algunos codones, ¿sí? De algunos tripletes con el aminoácido que codifican o si codifica si es un codón de pare, no un codón stop. Es específico, ¿sí? Es específico, es decir, un codón, un triplete va a codificar para un aminoácido. No es que el triplete GCC va a codificar para uno, dos o tres, cuatro, cinco aminoácidos, no. Es degenerado, ¿sí? ¿En qué sentido? Porque varios codones pueden tener no confundir acá, un mismo aminoácido. Y esto se puede ver en la tablita perfectamente. ¿Sí? En el caso, fíjense, de estos codones ACU, ACC, ACA, ACG, todas estas tienen algo en común, ¿sí? Codifican para treonina, codifican para treonina, pero fíjense que cada codón es único, es decir, la secuencia ACU codifica para treonina y nada más, porque de lo contrario, diría, triplete ACU codifica para treonina, prolina, serina, etcétera. Sería mucho más complicado comprender el código genético. El código genético es no solapado, por supuesto, es no ambiguo, ¿sí? Es lineal, es lineal porque se sintetiza, ¿sí? Se tiene en el caso de un RNA un marco abierto de lectura, ¿sí? Un ORF en inglés. Cuando hablemos del código genético, me gustaría conversar con ustedes, o bueno, me gustaría comentarles, de hecho, porque esto ya parece un monólogo, el caso de la Taluren. Fíjense, hay una enfermedad neuromuscular, ¿sí? Que es la distrofia muscular de Duchenne. Seguro ustedes ya lo han escuchado antes. Y se da por mutaciones en el gen de la distrofina, que no estoy muy seguro, sería, o creo que no, el gen más largo del genoma, el gen más largo, más grande del genoma humano, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, en este gen que es el DMD, hay mutaciones. Este es un gen del cromosoma X, entonces, por ejemplo, en este caso tengo una mutación en el exón 50, ¿no? Entonces, antes del splicing, se salta esta secuencia, no hay exón 50, y tengo una alteración en la proteína distrofina. La pregunta es, ¿qué hace la distrofina? La distrofina, chicos, la distrofina lo que hace es anclar molecularmente la membrana con los filamentos de actina. En este caso, el sarcolema, que es la membrana de los músculos, ¿sí? Con la actina, con los filamentos de actina. Es eso, anclar, es unir la distrofina. Si tengo una proteína distrofina truncada o inexistente, pues la actina no va a tener con quién sostenerse, no va a tener dónde sujetarse. Entonces, en el caso de la distrofia muscular de Duchenne, se ha visto que se causa, entre otras cosas, por mutaciones en el gen este DMD,
¿sí? Que está en el cromosoma X, pero que causa una mutación sin sentido, que ya la veremos en un ratito. Mutación sin sentido quiere decir que codifica para un codón stop, un codón de pare, es decir, termina la secuencia, termina la traducción, termina la secuencia de proteínas y se trunca, porque es una proteína incompleta. Entonces salió este fármaco, Ataluren, que lo que hace, para que lo entiendan rápidamente, es saltar ese codón stop. Saldar ese codón stop. ¿Sí? Saldar ese codón, saltarse ese punto en el cual está el codón stop y continuar sintetizando la cadena de aminoácidos para conservar la distrofina. Bueno, el punto está en que Ataluren este no es un fármaco que ustedes vayan a ver como el paracetamol, ¿no? En las boticas ni nada por el estilo. ¿No? Es un fármaco bastante controversial en Europa. Bueno, ha obtenido buenos resultados en un determinado grupo y malos en otros. Es caro, ¿no? Ya hay toda una controversia con este fármaco. Hay de hecho, una muy buena, una fuerte controversia que ha llegado al campo legal. Ataluren, Ataluren, este fármaco utilizado para tratar, en este caso, distrofia muscular de Duchenne, saltando el codón de par, el codón stop. El control de la expresión, el operón LAC, esto ya lo hemos revisado, lo han revisado ustedes, me imagino, hasta el cansancio, ¿no? La, digamos, la moraleja del operón LAC, del operón triptófano, de todo lo que ustedes ya han revisado, es simplemente que la expresión, ¿sí? La expresión de un gen está 100% controlada por activadores, por represores que van a interactuar con las regiones promotoras de una secuencia determinada de ADN para expresar o no ese gen. Acá les traigo a resaltar, por ejemplo, y esto me es bastante interesante. Cuando ustedes vean en inmunología, el siguiente ciclo, ustedes van a hablar de tolerancia central y tolerancia periférica. Ustedes van a ver que en la tolerancia central, que se da en el timo, ¿sí? Las células del sistema inmune lo que hacen es, el sistema inmune lo que hace es, digamos, evaluar si van a reaccionar ante antígenos propios o no. En este caso, hay células en el timo que van a expresar proteínas como la insulina. Proteínas como la insulina. ¿Se dan cuenta? Entonces, si las células, ¿sí? del sistema inmune reaccionan a esa insulina, ¿sí? Tiene dos caminos. Uno, o cambia ¿de acuerdo? Su conformación tridimensional del receptor, o de lo contrario entra en apoptosis. Lo que quiero que entiendan de esto es que hay momentos en los cuales se expresa una determinada proteína, una serie de aminoácidos y otras no. Sería inconcebible, por ejemplo, que mis células epiteliales sinteticen insulina, glucagón, ¿no? Eso está en el páncreas endocrino. Entonces, todo esto, todos esos procesos están relacionados con el control de la expresión génica. Me disculpan unos 10 segundos, ratito. Ok, ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta. Entonces, recordar eso, ¿no? Estos son los motivos que van a determinar o a participar en la expresión génica, los dedos de zinc, los motivos hélice vuelta hélice, ¿sí? Los, estos, no me acuerdo cuál era el nombre, no sé si era dedos, creo, de leucina. Sí, lo cierto es que interactúan ahí, ¿sí? Son motivos que tienen relación, ¿sí? Entonces, como les dije, los factores de transcripción, la importancia de estos.
¿no? Los factores de transcripción van a estar en distintas partes del cuerpo. Les traigo como ejemplo, por supuesto, el sistema nervioso y la expresión de determinados factores de transcripción a este nivel. Entonces va a depender. Hay distintos factores de transcripción en distintas partes del cuerpo. Creo que eso está ya bastante claro. Ustedes pueden revisar esto luego. Más allá del RNA, por supuesto, por supuesto. Entonces, acá tenemos en este cuadrito del Harper, del bioquímica de Harper, qué tipo de RNA tenemos. Ustedes ya conocen el RNA mensajero, qué es lo que hace, ¿no? Pero también tenemos los RNA que no codifican proteínas. Tenemos los RNA no codificante largo, ¿sí? Los non-coding RNA, ¿de acuerdo? Tenemos los RNAs pequeños, no codificantes, dentro de los cuales tenemos los RNA ribosomales pequeños, RNA de transferencia, RNA pequeños nucleares y el famoso microRNA y RNA de silenciamiento. Dos mecanismos que suelen, digamos, dos procesos que seguro ya ustedes les han comentado, ¿no? Del microRNA, ¿qué es lo que hace el microRNA? Y el RNA de silenciamiento. El RNA de silenciamiento lo que hace es, bueno, se usan una serie de proteínas, ¿no? Para inactivar un RNA mensajero, ¿no? Con la enzima Deezer, ¿no? Que es como un cuchillo molecular, que lo que hace es escindir una determinada secuencia de RNA, ¿no? Y la vía del microRNA, la vía del microRNA que también, ¿no? Son RNA que se encargan de degradar, ¿no? Determinados RNA mensajero, pero la diferencia clave de esto, la diferencia clave de todo es que el microRNA ocurre por un proceso, y guárdense esto, endógeno, endógeno, microRNA es propio de la célula, mientras que tienes un RNA de silenciamiento que tiene un origen exógeno o endógeno, es decir, puede haber un virus que haya infectado la célula y me ha traído un RNA de silenciamiento que me afecta un determinado RNA normal, ¿no? Que deba de expresarse. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? MicroRNA, un proceso interno, es un proceso interno. Se acopla igualmente una proteína dícer, tijeras moleculares, la proteína TRBP, ¿no? Se acopla más proteínas que al final van a desestabilizar y finalmente degradar un RNA mensajero. Y en el caso del RNA de silenciamiento, exógeno o endógeno, exógeno en el caso, por ejemplo, de virus, ¿no? Que infectan la célula, ingresan y me inactivan una secuencia de RNA mensajero. Y las ribosimas que vimos en la primera clase del curso, ¿no? Que son enzimas formadas precisamente por RNA. Está todo muy lindo cuando vemos los diagramas, los diagramas, los dibujos, ¿no? Pero ¿qué es lo que sucede realmente al microscopio? Miren, la tecnología ha hecho posible ver las horquillas de replicación, las múltiples horquillas de replicación, en este caso, del DNA. Miren cómo el DNA, estas imágenes son hermosas, cómo el DNA se va replicando. Tenemos varios puntos de replicación, varias burbujas de replicación que al final se van a unir. ¿Sí? Porque recuerden que la replicación es bidireccional. Todos se van a unir y me van a formar un genoma nuevo, un genoma replicado. En esta otra imagen tenemos la transcripción, ¿no? Tenemos el molde de DNA, ¿sí? Y no se puede ver bien, estos puntitos negros que son acá son ribosomas, ¿ya? Pero los ribosomas, fíjense, forman una línea, ¿no? Forman como una, ¿sí? Una secuencia, como una, no sé, como una serpiente, algo así. Es porque están fijadas a un RNA que se está transcribiendo. Fíjense, tengo el inicio de la transcripción y tengo transcritos largos. Y yo puedo hacer saber que son largos porque tengo una gran cantidad de ribosomas que se han fijado. Miren todo este árbol, ¿no? De transcripción.
Y finalmente tenemos lo que ya habíamos comentado, ¿no? Estos ribosomas que se encuentran aquí, que parecen estos puntitos como semillas. Ya tenemos la secuencia magnificada, tenemos aquí sí podemos ver más detalladamente el RNA mensajero, que es el hilito en el cual se han fijado los ribosomas. E incluso podemos ver cuál es la subunidad mayor y cuál es la subunidad menor, ¿no? Subunidad mayor en eucariotas 60 y 40, la subunidad menor es la 40. En procariotas, subunidad, ¿sí? 50 y 30 para formar el ribosoma 70S. Y lo que pueden ver acá, ya como una culebrita también, ¿no? Como una secuencia naciente, son proteínas, son la secuencia de aminoácidos. Entonces, fíjense, ¿no? Todo este proceso está ocurriendo ahora mismo mientras hablamos. Mutaciones, yo sé que tal vez es un poco desordenada la forma en la que estamos dictando eso, pero bueno, igual, vale, al final. Cuando llamamos mutaciones, bien, ¿qué es una mutación? Es un cambio en la secuencia de DNA de un organismo. Listo. ¿Cómo lo define el NIH? Como cualquier cambio heredable y detectable en el material genético que causa un cambio en el genotipo y el cual es transmitido a las células hijas y generaciones siguientes. Entonces, las mutaciones van a variar dependiendo, bueno, va a haber un montón de clasificación de mutaciones, ¿sí? Pero hay que tratar de no confundirnos. De acuerdo a, digamos, si podemos decir secuencia, o, claro, ¿no? Secuencia de nucleótidos, digamos de esa forma, ¿no? Las mutaciones se pueden clasificar de la siguiente forma: sustituciones, inserciones, deleciones. Puntual, creo que ustedes ya conocen eso. Una sustitución, tengo un cambio de un nucleótido por otro. Acá tengo un nucleótido G, ¿sí? Y su contraparte C, y tengo acá una A y una T. Acá había un cambio, acá había una sustitución. Recuerden, transición cuando cambio purina por purina, pirimidina por pirimidina. Transversión cuando cambio purina por pirimidina o viceversa. Puntual. Inserción, inserción. Agrego un nucleótido. Deleción, se va, se fue, se quitó. La consecuencia es puede ser bastante crítica, porque acá tenemos el famoso marco abierto de lectura, Open Reading Frame. Y este tipo de mutaciones van a causar lo que se llama frame shift o mutaciones por cambio de marco de lectura. Por eso les pregunto, y alguien tal vez me puede responder, una pregunta que se hizo en clase, pero creo que, bueno, yo fui a su clase, ¿no? Y creo que nadie la respondió. ¿Qué es más factible? Que se inserte o se delesione uno, dos o tres nucleótidos? ¿Alguien tiene la respuesta? Así puntual. ¿Qué dicen? ¿Uno, dos o tres? Pueden prender sus micrófonos para avanzar. Ujú. Si no lo saben, no hay ningún problema. Listo, les suelto la pepa. Es mejor que se quiten tres. Que se quiten tres. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ese DNA se va a transcribir en un RNA y este RNA se va a traducir. ¿Sí? Se va a traducir. Pero en la traducción, esos codones, ¿qué son? Son tripletes de nucleótidos. Son tripletes de nucleótidos. Cada tres me van a codificar un aminoácido. En el mejor de los casos, esperaría que se quiten o se inserten, ¿sí? Que se inserten o se delecionen tres nucleótidos. Porque supongamos que la secuencia que se delesiona o se inserta, ¿sí? No me causa una mayor alteración
en la secuencia de aminoácidos. Se me cae un aminoácido, por ejemplo, en el caso de una deleción de 3 bases, supongamos. Se caen 3 bases y supongamos que, en el mejor de los casos, solo se delecciona esas 3 bases y consecuentemente solo ese aminoácido, pero los demás aminoácidos todavía van a poder ser leídos. Ergo, la proteína que se va a formar no va a cambiar demasiado la estructura, su estructura, porque tengo 3, ¿no? Tengo 3. Mientras que si tengo uno, ¿sí? Estoy lamentablemente casi condenado a tener una distorsión del marco abierto de lectura, porque recuerden que esto se lee en orden. Si agrego uno, el RNA no va a poder leer correctamente esas secuencias. Se distorsiona la secuencia de aminoácidos. O me puede cambiar un aminoácido por otro. O si tengo demasiada mala suerte, en ese caso, tengo un codón stop. Se forma un codón stop donde no debería de haber. Lo que sucede con la proteína distrofina, ¿no? En el gen DMD. Entonces, según su tamaño, las mutaciones pueden ser submicroscópicas o microscópicas. El punto más o menos de corte se considera 2 megabases, ¿sí? 2 megabases, es decir, cantidades menores a este número, es difícil ver, ¿sí? La deleción, por ejemplo, a través del microscopio óptico, que lo va a ver el citogenetista. Mientras que es una deleción, una mutación de mayor tamaño, sí es posible, ¿no? En este caso, por ejemplo, fíjense, acá se puede ver una deleción del cromosoma 6, ¿no? Pero cuando es submicroscópico, desde una base hasta antes de esas 2 millones, tengo que recurrir al análisis molecular. Según su herencia, las mutaciones pueden ser de la línea germinal o la línea somática. Línea germinal, listo, tengo gametos comprometidos. Tengo un gameto mutado, tengo un embrión mutado, el organismo se muta y este va a transmitir en sus gametos o en una porción de estos, ¿sí? La mutación. Mientras que en la línea somática, ¿sí? La línea somática tenemos una mutación que ocurre después, ¿sí? Después de la unión, de la formación del cigoto, y por mutaciones, sí, por causas exógenas, endógenas también, ¿sí? Radiación, drogas, químicos, ¿no? Puede ocurrir una mutación y se puede afectar un grupo determinado de células. Cáncer, por ejemplo. Cáncer, ¿no? Cáncer a un determinado órgano, pero también hay cánceres, ¿sí? Con bagaje genético que tienen rastro en la línea germinal. Entonces, pero el cáncer generalmente pues es espontáneo, ¿no? Ocurre por mutaciones ya ya durante la vida, ¿no? Por diversos factores. Las mutaciones pueden ser silenciosas, es decir, si ocurre una mutación, se cambia el codón, pero se puede conservar el aminoácido. Porque recuerden, si bien un codón codifica, solo tiene un aminoácido, varios codones pueden codificar para el mismo aminoácido. Entonces, ¿sí? Si se cambia un codón por otro codón, uno se asusta al inicio, pero después uno dice, ambos me codifican para el mismo aminoácido, entonces no habría mucho problema. Son mutaciones silentes, son mutaciones que uno detecta en el análisis molecular, pero, pero no me afectan la estructura de la proteína, ¿no? Mientras que las mutaciones con cambio de sentido pueden ser conservativas o no conservativas, ¿no? Las conservativas pueden ser aminoácidos con propiedades similares al original, es decir, hay una mutación, ¿sí? Cambia el sentido, pero me codifica ese codón que se ha mutado, me puede codificar para un aminoácido que tenga químicamente propiedades similares al aminoácido original. Entonces, si ustedes hacen una estructura tridimensional de la proteína,
y hacen un análisis de función de la proteína, no afecta tanto su función, ¿de acuerdo? Pero tengo mutaciones missense, ¿sí? Mutaciones con cambio de sentido, no conservativas, que afectan la estructura porque cambian completamente el aminoácido. Cambia completamente el aminoácido. Y ahí sí voy a tener un problema. Ahí sí vamos a probablemente tener una enfermedad, ¿no? Y finalmente las mutaciones sin sentido, como les dije. Mutaciones con codón stop. Mutaciones con que me agrupan un codón stop y me truncan una proteína. Que puede ser, que va a ser, ¿no? De hecho, mal, que no va a funcionar bien, ¿no? Acá tenemos las mutaciones silentes. Fíjense, ¿no? Fíjense de la secuencia 5 a 3 tengo A, G, C, G, T, A. Hasta aquí tengo una secuencia. Y acá tengo A, G, C, G, T, T. Se mutó, ¿no? Acá hubo una transición, una transversión, perdón, de una A una T. ¿De acuerdo? En el RNA mensajero la secuencia se va a leer de la siguiente forma. En la secuencia normal tengo AGC que codifica serina y GUA que codifica a valina. Pero en la secuencia mutada tengo AGC, tengo la, el RNA mensajero también mutado porque tengo un codón GUU, pero tengo valina. Entonces es silente porque no veo cambios en la secuencia de aminoácidos. Las mutaciones missense Las mutaciones missense, como le dije, pueden ser no conservativas o conservativas. En esta secuencia no puedo determinar, en este gráfico yo no puedo determinar si es conservativo o no, porque, bueno, no me sé la estructura química de cada uno de los aminoácidos, pero eso es un estudio un poco más profundo. Pero para efectos didácticos, fíjense, la misma secuencia, ¿no? Acá tengo la secuencia wild type. En genética ustedes van a ver secuencia wild type, significa secuencia de referencia o secuencia normal. Secuencia wild type. ¿Sí? Tengo la secuencia AG, CG, A, CCC, TAC. Y tengo la secuencia mutada, una A en lugar de una C. ¿De acuerdo? Tengo una A en lugar de una C. La C cambió para A. ¿Ya? Igual, tengo una transversión en este caso. Muy bien, entonces, en el RNA mensajero, la secuencia normal, ya tenemos serina, valina, prolina, tirosina, pero en la secuencia mutada, tengo treonina en lugar de prolina. Entonces, este cambio es ya absoluto, ¿no? De aminoácido, que me puede conducir al desarrollo de una determinada patología. En la inserción de lesión, bueno, como le dije, es mejor, en el caso más favorable, que se delesione o se inserten tres nucleótidos, porque no me alteraría, si tengo suerte, el marco abierto de lectura. Podría haber una proteína, podría haber un aminoácido faltante, ¿sí? Pero las demás secuencias se conservan. Tres, porque son tripletes. En este caso, en inserción de lesión, fíjense, acá sí tengo un desorden, tengo una mutación tipo frame shift, con cambio en el marco abierto de lectura. Serina, valina, prolina, tirosina en la secuencia wild type, de DNA wild type normal. Y en la secuencia mutada, fíjense, acá tengo una delesión de una timina y una adenina, que están seguiditas. Se van y la secuencia CCC se viene para acá, se viene más a la izquierda y cambia el marco abierto de lectura desde valina. Valina deja de ser valina. Este codón cambia y pasa a ser un codón que codifica para alanina y luego leucina, leucina y sabe Dios qué otras proteínas más. Las mutaciones pueden ser espontáneas o inducidas. Las espontáneas no conocemos una causa específica, pero pueden ser la de purinación, desaminación o tautomerismo o hebra deslizada mal emparejada. Ya veremos más adelante de qué tratan. Las inducidas por mutágenos, por supuesto, agentes químicos, físicos o biológicos. Los físicos, radiación, rayos X, radiación gamma, partículas alfa y beta, ¿sí? Por eso, radiografías, tomografías, son procesos que aparentemente pueden ser inocuos, ¿no? Uno dice, me van a tomar una placa de tórax, me van a sacar una tomografía axial, no sucede nada, pero es radiación.
El hecho de hacer radiación, ese paciente está predispuesto a desarrollar quizás ante una carga excesiva, si es un paciente inmunodeficiente, algún tipo de neoplasia, ¿no? Hay que tener bastante cuidado ahí, ¿sí? Los químicos, ¿no? Agentes fármacos, ¿no? Acá se utilizan bastante los fármacos, los los antineoplásicos, ¿no? Pero dentro del grupo químico directo, análogos de base, inductores cambios químicos, agentes alquilantes, agentes intercalantes, los análogos de base, por supuesto, simulan, simulan una base normal, pero es una base truncada, es una base truncada, y si esa base se trunca, en repetidas ocasiones la maquinaria de corrección no va a poder reparar todos estos daños y la célula debería entrar en apoptosis, ¿no? Pese a esto, tratar el cáncer es aún muy complicado porque la célula, y esto lo van a ver en inmunología, existen los hallmarks del cáncer, los hallmarks del cáncer. En pocas palabras, el cáncer tiene una forma, tiene muchas formas de escapar a la respuesta inmune. Tiene muchas, es muy hábil la célula cancerosa por el microambiente tumoral. Agentes biológicos como bacterias y virus, ¿sí? Virus de la hepatitis B y C. Puntual, pacientes que han tenido hepatitis B y C, chicos, alta, ¿sí? Probabilidad de desarrollo de carcinoma hepatocelular. Paciente que tuvo hepatitis B a los 15, 20 años, llega a sus 45 y se prende un hepatocarcinoma. En el C con mucha más frecuencia, con mucha más probabilidad. En el B también, pero es menor, ¿no? Bacterias como el Helicobacter pylori que me destrozan la mucosa gástrica, me forman una gastritis crónica. Conforme el paciente va envejeciendo, la inmunidad disminuye, el daño se hace crónico y los agentes agresores persisten, ¿no? Hay una alta probabilidad de que esa gastritis crónica, se vuelva una gastritis eh, atrófica, una gastritis atrófica y finalmente haya cambios metaplásicos, ¿sí? Cambios celulares que me puedan llevar a una neoplasia. ¿Cuáles son los mecanismos químicos, ¿sí? Que pueden alterar las bases del ADN? Fíjense, tengo la citosina, y esto ya lo vimos. La citosina y el uracilo tienen una estructura química bastante similar. Lo que los diferencia es eso, un grupo oxígeno en el uracilo y un grupo NH2, el grupo amino en la citosina. Puntual, desaminación, me dice desaminación. Quito el grupo amino. En una citosina, si esta se desamina, ¿sí? Y se agrega un oxígeno, me forma un uracilo. ¿De acuerdo? En el caso de 5-metilcitosina, puede suceder algo similar, ¿no? 5-metilcitosina se puede desaminar para formar timidina, ¿no? En el caso de la adenina se puede desaminar, también se puede desaminar y formar hipoxantina, hipoxantina, ¿sí? Pero estos son los procesos que se ven involucrados, ¿no? Entonces son bastantes, como pueden ver, ¿no? Hay análogos de base, ¿no? Por ejemplo, acá es bastante interesante ver la halogenación de las bases, ¿no? Se les agrega, por ejemplo, un grupo bromo y y la estructura cambia, por supuesto. Depurinación, se quita la purina. Listo, quito la purina. Ya está. Y acá está lo que es lo que se ve en Scleroderma pigmentosa, ¿no? La formación de los dímeros de timina. La formación de los dímeros de timina que ocurren por, en este caso, radiación ultravioleta, ¿no? Se forma un enlace entre estos carbonos de ambas timinas y se forman los dímeros de timina. Scleroderma pigmentosa. Falla en el mecanismo por escisión de nucleótidos, que se encargaría de corregir esto. Bien, estamos entrando a la parte final de la clase. Vamos a terminar con técnicas de biología molecular. En el laboratorio lo que hacemos nosotros es trabajar distintas muestras
biológicas y las técnicas que se utilizan, de hecho, se basan o tienen cierta similitud con los procesos que ocurren dentro de la célula. En el caso de la replicación del ADN, uno puede hacer un símil, ¿sí? Un símil comparación con la reacción de cadena de la polimerasa. La reacción en cadena polimerasa es una replicación, ¿sí? Llamémosla así, es una replicación artificial. En el laboratorio tengo una secuencia de ADN específica, ¿sí? Supongamos que yo tengo que amplificar un determinado gen para que sea visible. Se utilizan casi los mismos ingredientes. ¿Necesito qué? Necesito primers o cebadores. Necesito nucleótidos, necesito los ladrillos para formar ADN. Y necesito una ADN polimerasa que sea termoestable, termoestable, que es la Taq polimerasa, que se extrae de Thermophilus aquaticus, ¿sí? La Taq polimerasa. Entonces, el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, tiene tres fases. La primera, que es fase de denaturalización. El ADN tiene que separarse, las hebras tienen que separarse. Si recuerdan en la replicación en el núcleo, este papel era llevado a cabo por la helicasa, ¿sí? Pero en el laboratorio no tenemos helicasa, lo que tenemos es calor. A altas temperaturas, en este caso 95 grados, los puentes de hidrógeno de las cadenas que unen las hebras se van a separar, se van a separar. Es aquí cuando entra a tallar el segundo proceso. Tengo la primera fase PCR, ¿ah? 95 grados. Luego la temperatura cae hasta los 55 y tengo la fase de alineamiento. Alineamiento porque los primers, tengo un primer de 5' a 3' y tengo un primer de 3' a 5'. El primer de 5 a 3 se llama primer forward. El primer de 3 a 5, primer reverse. Reverse, ¿no? Forward, reverse. Forward, reverse. ¿Sí? Entonces, una vez que se hayan alineado los primers, necesito, ahora sí, ¿sí? Extender. Necesito extender. Necesito poner a trabajar la Taq polimerasa. A 72 grados, la Taq polimerasa comienza a sintetizar la cadena de DNA nueva, naciente, a partir de los ladrillos de nucleótidos, ¿no? Entonces, estos ciclos son bastantes, son 30 ciclos. ¿Sí? De una hebra, de una doble cadena salen dos y así sucesivamente. Por 30 ciclos se forman millones de copias, millones de copias. Con este proceso yo puedo correr al siguiente escalón de lo que se usa en el laboratorio, que viene a ser la electroforesis. La electroforesis, en este caso vamos a hablar de la electroforesis en gel de agarosa, es un proceso por el cual yo puedo, o bueno, yo lo que hago es identificar, visualizar, ¿sí? Separar, ¿sí? Secuencias de DNA, también puede ser RNA, pero depende, en este caso DNA, dependiendo de la carga eléctrica que estos poseen. Ustedes saben que el DNA tiene carga negativa, entonces lo que se hace básicamente es en este pocito de electroforesis, en la cámara de electroforesis, en el pocito, ¿no? Se elabora un gel de agarosa, ¿sí? Con el buffer, se deja que la gelatina se endurezca un poco, con el peine se forman unos pocillos y en estos pocillos yo voy a colocar mi muestra de DNA. Entonces, la cámara de electroforesis tiene un extremo negativo y un extremo positivo, ¿sí? El cátodo y el ánodo. El ADN va a migrar del polo negativo porque esa es su carga al polo positivo, porque se atraen. ¿Cuál es el detalle? Dependiendo de cuánto pese el ADN, ¿sí? Si es un ADN de, qué sé yo, 150 nucleótidos, es chico en comparación con un ADN de 650, 800. Si el ADN es más grande, va a correr menos, porque pesa más. Y si el ADN es más ligero, es más chiquito, va a correr más. Va a correr más, porque es más chico. El ADN que es más largo, más extenso, va a correr menos. ¿Sí? Va a correr menos. Entonces, ya tenemos ahí bueno,
la base, ¿no? En lo que consiste la electroforesis. El tiempo de 30 a 45 minutos, sí, más o menos demora esto, dependiendo de qué muestra yo haga, de hecho, ¿no? Hay muestras que van a durar un poco más, otras que duran un poco menos. Lo que ustedes están viendo es un ejemplo de electroforesis. Fíjense, las bandas que podemos apreciar, esas son las muestras del DNA. Si pueden ver al lado izquierdo, donde dice M, acá tengo la secuencia ladder o marcador de peso molecular. ¿Qué quiere decir? Esta es como una regla. Eso ya viene, de hecho, fabricado de laboratorio, ¿no? Uno solo que hace es agregar el ladder al pocillo y que el ladder comience a correr determinadas secuencias que miden algo. Determinadas secuencias que miden algo, 500, 400, 300, 200 pares de bases. Entonces, yo corro mis muestras, yo tengo la idea de cuánto miden y tengo que comprobar que la PCR, que la amplificación ha sido exitosa con la electroforesis. Por ejemplo, el ladder acá me indica que tengo una muestra de 500 pares de base. Entonces yo corro mis muestras y todos están ahí, 500 pares de bases. Tengo amplificación. Otras muestras pueden pesar 300, un poquito más, ¿no? Y recuerden, mientras la muestra es más pequeña, si pesa menos, menos pares de base, más va a migrar, más va a migrar. Y si es más pesada, fíjense, 500 pares de bases, va a migrar menos, va a estar más arriba, ¿no? Como que al inicio. Ahora, el secuenciamiento Sanger, bueno, no vamos a detalle, vamos a entrar más en detalle sobre el secuenciamiento Sanger, lo que se usa, lo que quiero que se graben de esto es secuenciamiento. Dijimos que cuando una muestra de ADN es demasiado chica, tiene que analizarse molecularmente, nucleótido por nucleótido. Puntual, ¿en qué consiste? Consiste inicialmente en hacer varias PCRs, ¿sí? En amplificar varias secuencias de ADN, pero agregando dideoxinucleótidos, dideoxinucleótidos, de forma que no tengan su extremo, no tengan un extremo, ¿sí? Porque va a estar desoxigenado, que no haya un oxígeno que le permita comunicarse con el otro nucleótido. En ese caso, cada uno de estos dideoxi va marcado con un fluoróforo, se secuencia y los fragmentos van a tener un determinado tamaño porque están marcados, ¿de acuerdo? Están marcados y tienen el dideoxinucleótido trifosfato. Entonces voy a tener fragmentos de distinto tamaño, así, de distinto tamaño, marcados. Estos se ingresan, ¿sí? Se analizan en la cámara, en la detección de fluoróforo, y por cromatografía tenemos la secuencia así, como que picos, ¿no? Picos de señal que me indican un determinado nucleótido. Se lee la secuencia química y me lee los nucleótidos. Entonces, de esa forma yo voy secuenciando. El detalle con el secuenciamiento Sanger es que yo no podría, por supuesto, secuenciar una muestra de 3.000, 5.000, 10.000 nucleótidos, ¿no? Pues es muy larga. Una secuencia pequeña puede ser 200, hasta 400, ¿no? Una secuencia una secuencia corta. La penúltima técnica que se utiliza en el laboratorio de biología molecular es el MLPA, Multiplex Ligation Dependent Prop Amplification. Puntual, lo que hace es, tengo una secuencia de ADN y lo que hago es hibridar, ¿sí? Tengo primers que van a hibridar una determinada secuencia de DNA, me van a sellar con una ligasa esa secuencia, se amplifica todo esto, se amplifica y luego estos fragmentos se van a separar, se van a separar. Puede parecer que no se entiende mucho, pero con el tiempo, si ustedes revisan más, sí lo van a entender. Y todo este análisis termina en este cuadrito, ¿no? En este caso, por ejemplo, se examina el gen DMD, causante de distrofia muscular de Duchenne. Entonces, que está en el cromosoma X y fíjense, en este cromosoma, en el exón 45, ¿sí? Que mide 291 nucleótidos, tengo una deleción, porque acá, sí, la señal está caída, ¿sí? Acá había una deleción en este exón. Finalmente, el secuenciamiento de próxima generación
Esto es masivo, ¿no? Esto ya, bueno, em, este tipo de secuenciamiento me puede medir el genoma, bueno, me puede cuantificar, medir, ¿no? El genoma completo. El exoma, eso quiere decir solo la secuencia de exones, o hacerme un panel de genes, ¿no? Cada uno varía, ¿no? Cada uno varía, tiene determinados usos, ¿no? Diferentes precios. O el más caro, por ejemplo, es el secuenciamiento de genoma, por supuesto, imagínense, 300.000 millones de pares de bases. Mientras que un exón o el exoma es más corto, porque son pequeñas secuencias codificantes. Epigenética, tres puntos elementales. La epigenética implica cambios en la expresión, ¿sí? Cambios en la expresión de determinados genes sin alterar la secuencia de nucleótidos, sin alterar el DNA, sin alterar el DNA. ¿En qué sentido? Hay tres tipos de patrones que vamos a estudiar ahorita. La metilación del DNA, la modificación de histonas y los RNA no codificantes, pequeños, ¿no? En este caso. La metilación, fíjense, existen las DNA metiltransferasas, que son las enzimas que lo que hacen es agregar grupos metilo precisamente a determinadas secuencias de DNA para reprimir la transcripción de estos genes. En la modificación de histonas, las histonas, como les dije, vienen compactadas, ¿no? Los genes vienen compactados en histonas. Entonces, mientras una histona, cuando una histona sufre modificaciones, por ejemplo, em, una histona es acetilada, se agrega acetilo, es transcripcionalmente activa, ¿sí? Se expresa, pero cuando hay una desacetilación de histonas, tengo lo contrario, tengo cromatina, tengo ADN que está más compacto y más difícil de transcribir. Bueno, acá los RNA no codificantes que ya revisamos, ¿no? El microRNA que es de origen endógeno, ¿no? Que va a reclutar proteínas como la dícer, ¿no? Que me van a incidir mRNAs, ¿no? RNA mensajeros. Acá tengo del RNA silenciador, que es de origen exógeno o endógeno, exógeno por un virus, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Listo, antes de salir, no sé si les gustaría... He tratado de hacer la clase lo más rápido, porque sí han sido bastantes temas. Son temas que incluso no se tocaron en la teoría. A ver, tengo acá unas preguntitas, son tres preguntitas nada más. Me gustaría su participación así, cortita. Lee la secuencia, ¿qué tipo de mutación corresponde? Tengo la secuencia wild type, la secuencia original. Miren, 5' metionina, glicina, alanina, glutamina. Y tengo la secuencia mutante. Tengo un cambio, una mutación de una G por una A, un cambio de G a A que me codifica para para el mismo aminoácido. Entonces tengo metionina, glicina, alanina, glutamina. Alguien que me puede decir qué mutación es una con cambio de sentido missense no conservativa, una con cambio de sentido missense conservativa, una sin sentido o una silenciosa. ¿Alguien, chico? Chicos, ¿alguien o nadie? Nadie. Ok, ya. Entonces, si la secuencia ha cambiado, pero el aminoácido no ha cambiado, significa, es una sustitución, por ejemplo, pero es silenciosa porque no tengo cambio en el aminoácido. Ahora, por ahí pueden decir, no puede ser una
sentido conservativa, no, pues no puede cambiar, tiene que cambiar de nucleótido, cambia de, el cambio de mi- la glicidina, pero en este caso no, es lo mismo, glicidina y glicina, ¿no? La con cambio de sentido conservativa, listo, acá tengo un aminoácido nuevo, completamente nuevo. Segundo, ¿qué proceso? Ah, pues esto es cantado. ¿Qué proceso de la biología molecular explica la variabilidad en la secuencia de proteínas a partir de un único gen? Alguien, para avanzar, variabilidad de la secuencia de proteínas a partir de un único gen. Es decir, ejemplo, un gen, varias proteínas. ¿Qué proceso hace posible eso? Nadie. Splicing, alternativo. Splicing. Recuerden que el splicing es eso, ¿no? Escisión, eliminación de intrones para agrupar los intrones, pero ese reordenamiento puede ser variado, puede ser variado. Por lo tanto, yo podría formar distintas proteínas a partir de un único gen, dependiendo del reordenamiento de esas secuencias por el splicing alternativo. ¿Cuál de los siguientes procesos implica la eliminación de una base nitrogenada sin hidrólisis de la cadena azúcar-fosfato y se distingue de los mecanismos de acción de análogos de base y agentes alquilantes? Depurinación, desaminación, alquilación, daño por radiación ultravioleta, incorporación de análogos de base. Ujú. Fíjense, dice una base nitrogenada sin hidrólisis de la cadena azúcar-fosfato. Elimino la base nitrogenada sin hidrolizar la cadena azúcar-fosfato. Acá la respuesta es la A, depurinación, porque elimino la base nitrogenada, ¿sí? Pero no corto el esqueleto de azúcar fosfato. Desaminación, no, acá desaminación, el nombre lo dice, ¿no? Quita un grupo amino de un nucleótido. Lo que sucede con la citosina, se quita el grupo amino y se forma un uracilo. La alquilación, no, esa es la agregación de un sustituyente. Daño por radiación ultravioleta, acá no, no. Acá lo más común es la formación de dímeros, ¿no? Dímeros de pirimidina. Incorporación de análogos de base, no, acá no, no tiene nada que ver, ¿no? Es otro mecanismo, un mecanismo usado en farmacología de antineoplásicos. Ya, bueno, este casito lo voy a dejar ahí, no vamos a trabajarlo porque nos vamos a demorar demasiado. Em, Eso es todo, chicos, creo que sí. A ver, déjenme dejar de compartir. Sí, sí, eso es todo por hoy. A ver si tienen alguna pregunta, me gustaría escucharlos. Una preguntita, tal vez.